Hola, buenas noches. Este es mi video para el proyecto final de la materia Persona y Cultura Contemporánea. Eh, yo elegí este formato de entrega porque se me hace más práctico y creo que un poco más dinámico y me expreso mejor al hablarlo porque siento que lo estoy hablando conmigo mismo, como que platicarlo y me es más fácil expresarme a estar escribiendo o hacer una presentación o algún otro tipo de formato. Entonces, empezamos. Los temas que yo escogí, que se me hicieron bastante interesantes y que son temas que yo he pensado, analizado, incluso criticado. No es que me considero una persona muy madura para mi edad. Actualmente tengo 18 años. Estudio la carrera de logística y negocios, pero son temas que siempre se me han hecho demasiado interesantes y me gustaría hablar de ellos en esta ocasión, ya que pues, se me presenta la oportunidad de... Y bueno, para no hacer el cuento largo, empecemos. El tema que yo escogí, el primero, es el individualismo y sentido de vida. Me quiero enfocar un poco más en el sentido de vida, la verdad. Y como segundo tema es la crisis de verdad y desinformación. Vamos a empezar por el primero, que es el sentido de vida. Bueno, buscando en internet te dan una definición muy pues, concreta, se podrá decir, sobre lo que es el sentido de la vida. Y acá lo pone que es una búsqueda personal y subjetiva centrada en encontrar propósito a través de la experiencia, el amor, la compasión y la superación. No existe una única respuesta universal, más bien radica en el equilibrio entre el crecimiento individual, el servicio a los demás y la aceptación de la propia existencia. Bueno, como lo podemos ver acá, eh, mm, esta definición propone algo, no sabría cómo describirlo, como simplemente para mí, en lo personal, es algo muy monótono esto que propone porque es algo que te encierra o ha encerrado a todas las personas a lo largo del tiempo, como lo vemos hasta en la actualidad, ¿no? Que es tú naces, creces un poco, empiezas a tomar un poco de conciencia de lo que pasa a tu alrededor, de lo que vives, dependiendo de tu contexto, cada quien tiene su contexto, claro, y, pero la mayoría siempre tenemos como que te dicen, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¿O cuál es tu propósito de vida? Y siempre dices, no, pues yo quiero terminar, no sé, la prepa, entrar a la universidad, estudiar tal carrera, terminarla, trabajar, hacerme rico, tener una familia, hijos y jubilarme y morirme de viejito con mi pareja amorosa, ¿no? Y pues la verdad es que no es así. Nunca o son pocos los casos que se ven así y hay personas que se matan buscando ese sentido o intentando encontrar eso cuando simplemente el destino, algo superior a nosotros, nos tiene caminos diferentes a todos porque no todos somos iguales, no todos pensamos igual y no todos queremos lo mismo. Ahora, en la mayoría de casos, el- la búsqueda de sentido de que tal vez no encuentras una razón de vivir, una razón de ser, te lleva al suicidio, que es un tema que se ha visto en la actualidad demasiado fuerte, más en nosotros los jóvenes, donde nos encerramos en una depresión, que sentimos que no tenemos salida, y esa es una solución al no encontrar un sentido de la vida. Por eso es algo que se me hace un poco, no sabré cómo decirlo, absurdo, tal vez. Y por eso no tiene mucho que leer un libro que se llama El mito de Sísifo, del autor Albert Camus, que se lo recomiendo por cierto, donde habla del hombre absurdo, habla del sentido de la vida, justamente tiene un poco esta postura que yo estoy mencionando y platicando, y el hombre absurdo es lo siguiente. El hombre absurdo es un concepto central de la filosofía de Albert Camus, definido como aquel que toma conciencia del sinsentido de la existencia, que es la búsqueda humana de significado chocando contra un universo indiferente. Y, en lugar de desesperar o suicidarse, decide vivir con intensidad y rebeldía. Acepta la falta de sentido, vive,
Vive en el presente sin esperar un más allá y encuentra libertad al rechazar falsas esperanzas. Como podemos ver y por lo que yo he leído, que quiero platicar, es que este autor nos invita a... Primero explica un poco qué es el hombre absurdo, que es en resumidas cuentas lo que acabo de leerles, pero nos invita a no encerrarnos en lo mismo, en no ser monótonos, en querer algo más, en no ser uno más del montón, en siempre buscar crecer, dejar una huella. Esto claramente no lo dice así como tal en el libro, pero es algo que yo entendí, que siento que el autor te lo quiere transmitir, ¿no? Te quiere que busquemos más allá, que no simplemente nos quedemos con lo que tenemos enfrente, en la mano. Por ejemplo, yo puedo tomar esta toma y con esto estoy satisfecho. No, él te busca a querer más, a buscar más, a hacer más, y no solamente por ti, sino creo que por la sociedad, por tu país, por el mundo. Entonces, para mí, en mi opinión, siento que el sentido de la vida no se encuentra, es algo que tal vez a algunos les aparece, se les da, a otros no. Pero lo que yo quiero invitar o incitar es que caigamos todos en este hombre absurdo que nos hace falta, que dejemos de preocuparnos por el qué será, por el qué nos va a pasar, por el qué va a ocurrir, porque muchas personas, tanto jóvenes como adultos, nos complicamos de más la vida. Así lo siento yo. Nos encerramos en un mundo donde sentimos que no hay escapatoria, que no tenemos a nadie, que estamos solos, que no podemos hacer más, cuando no, simplemente hay que vivir, hay que disfrutar, hay que amar, hay que experimentar, hay que ser rebeldes, hay que ser revolucionarios. Yo quiero tomar en cuenta una frase que dijo alguna vez un político chileno, donde menciona que en los jóvenes es antinatural el no ser revolucionario, el no ser rebelde, el no querer protestar, luchar por lo que nosotros queremos. Entonces, eh, eso es a lo que yo quiero invitar. Está bien que busquemos siempre o que, no sé, intentemos tener un sentido de vida, pero la verdad es que no lo hay. No lo hay, es algo que puede que te llegue, puede que no, pero creo que es importante tener conciencia de que tenemos que seguir, la vida sigue y el tiempo no se detiene. Entonces, ese es el primer tema que, que abordé. No sé qué opine, es mi opinión, la verdad, con base a lo que he vivido, a lo que he experimentado, a lo que he oído, a, de lo que he visto, de lo que he leído, de lo que he investigado. Y es eso. Como siguiente tema, pues es la crisis de verdad y desinformación. Este es un tema muy controversial en la actualidad, la verdad. Y creo que es donde muchas personas, más los jóvenes, pero también los adultos, es que caemos mucho en esto, en la crisis de verdad. No sabemos qué es cierto, que no lo es, que puede ser inteligencia artificial. Ya estamos en estos puntos, que no lo es. Y la desinformación, que es un tema muy complejo, y quiero abrir este tema con algo que sucedió hace poco, no tiene mucho, que fue la marcha de la generación Z en México. Bueno, pues esto fue celebrado el 15 de noviembre del 2025. Fue una movilización convocada por jóvenes nativos digitales contra la inseguridad, corrupción y violencia, atrayendo a miles de personas de diversas edades. La protesta principal marchó hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde ocurrieron disturbios. Regresando un poco a lo que había comentado hace unos minutos en el primer tema, que es bueno ser rebelde, revolucionario, pero en este caso, y especialmente en la política, los jóvenes somos personas muy inconscientes en la actualidad, que no nos informamos, que simplemente nos dejamos llevar por lo que vemos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, que si algún influencer que seguimos dice tal, bueno, pues ahora eso es lo que nosotros vamos a creer. Y pues no, verdaderamente
Actualmente, ¿no? La mayoría de información, de cosas que se suben a estas redes sociales, que no voy a decir que yo no las ocupo, porque claramente todos las ocupamos, pero yo no caigo, intento caer en esos medios que desinforman a la gente, que dicen mentiras, que incitan incluso a los jóvenes de tenerle un odio, un rencor a cierta raza, a cierta religión, a cierto país, a cierto partido político. Es algo muy tonto a mi parecer, la verdad. Creo que eh, es algo que afecta demasiado en la actualidad. Es algo que en mi opinión, esta marcha, no digo que haya estado mal, porque tuvo varias razones y se unieron otras personas que tenían razones de protestar, pero yo creo que el 90% de los jóvenes y personas que fueron a protestar son personas que simplemente vieron la publicación en TikTok y fueron a echar desmadre. O sea, es eso, y se dice y no pasa nada. ¿Cómo querían esas personas que el gobierno, si de por sí el gobierno, cualquier partido político en México y en cualquier lugar es una basura? Pero bueno, ¿cómo cree que el gobierno, si no le hace caso ni a los grandes, ni a los chicos, ni a nadie, cómo cree que se los tomara en serio, que los tomaran en serio, cuando su bandera de rebelión era la imagen de un anime? Es algo inmaduro hasta cierto punto. Y no eran jóvenes de 15, 14 años, eran jóvenes a partir de 18 años que fueron a protestar, pero ¿con, ¿con qué argumentos van a hacer eso? No digo que esté mal, o sea, es algo bueno, ¿no? Pero lo hacen sin sentido, solamente lo hacen por lo que ven en redes sociales, se desinforman, no leen, eh, no investigan por lo que les interesa, por lo que creen. Y la verdad, yo puedo decir que cuando estaba más chico, 14, 15 años, era una persona así, me dejaba llevar por lo que veía en redes sociales, por lo que yo llegaba no a ver, porque no era consciente, no era tan consciente de lo que pasaba en mi país, pero sí, sí me desinformaba mucho, no investigaba, no leía nada. Pero después, conforme vi viendo que, tomando conciencia de qué es lo que pasa en el país, la inseguridad, la violencia, la corrupción, eh, diferentes posturas, izquierda, derecha, me fui informando, fui leyendo, fui investigando por mi propia cuenta, fui preguntándole a mis papás, fui escuchando a las demás personas y de ahí agarrando un criterio propio. Y creo que eso es algo que nos falla a nosotros los jóvenes. No tenemos criterio propio, nos dejamos llevar por lo que dice el amigo. Y algo que yo he notado mucho, o que me ha tocado ver en personas que conozco, es que, o tan solo en los jóvenes, voy a poner un ejemplo que pasa en la actualidad con los jóvenes. Este ejemplo que, bueno, sí, yo creo que usted también lo ha escuchado, profe, que es el que si tú apoyas a Morena, el partido político, eres un naco o eres tal. Es absurdo, es algo tonto, es algo sin sentido, es infantil. Como solamente por apoyar un partido político, que digo, cada quien apoya su partido político o lo que sea y se respeta, pero ¿por qué señalar? ¿Por qué agarrar un odio? Y no es porque sea algo malo, porque usted cree que en verdad nosotros los jóvenes nos metemos a investigar sobre lo que ofrecen los partidos políticos y ta. Obviamente no, simplemente es una moda que se agarró en TikTok, en Instagram, y fue moda y ahora todos critican a ese partido. O todos quieren ser dicen que quieren tener una familia tradicional panista. Cuando ni siquiera estoy 100% seguro que no sabes ni qué es ser panista. No conocen ni a profundidad lo que ofrece el partido, lo que ha hecho el partido a lo largo de la historia, ni nada. Entonces es algo tonto en lo que caemos no solamente los jóvenes, sino también las personas mayores, esta crisis de verdad y de desinformación. Y hace un tiempo yo hice un trabajo, un artículo de investigación sobre esto, y le quiero compartir un poco sobre lo que hice.
Bueno, pues como problemática, pues puse que en la actualidad se observa una creciente tendencia en la juventud, y no solo en esta, sino también en otros grupos generacionales, a opinar sobre temas trascendentales como política, religión o asuntos sociales, sin contar con el conocimiento, madurez y criterios propios que exige una reflexión seria. Muchas veces estas opiniones se originan en impulsos emocionales o en la repetición de lo que está de moda, como hace un momento lo mencionábamos, en lo que se ve por redes sociales o televisión. Esto conduce a juicios superficiales, polarización y desinformación y malas decisiones colectivas. Un ejemplo son las manifestaciones sociales recientes en contra del gobierno actual. Aunque muchas de las razones de protesta son válidas, ciertas acciones irracionales o vandálicas demuestran que algunos participantes desconocen el trasfondo y aún así opinan o actúan sin responsabilidad. En este contexto, la problemática central es la incapacidad de muchas personas, particularmente jóvenes, para ejercer un pensamiento crítico auténtico, lo que impide una aproximación seria a la verdad y deteriora la deliberación social. Mi postura es que, desde una visión inspirada en un enfoque estoico, sostengo que aunque no podemos controlar la ignorancia, las opiniones impulsivas o la superficialidad de los otros, sí podemos controlar cómo respondemos, con razón, autocontrol, búsqueda sincera de verdad, discernimiento y moderación. Opinar sin fundamentos es irresponsable, pero nosotros, quienes valoramos la reflexión, debemos empeñarnos en cultivar el pensamiento crítico, en buscar la verdad con honestidad intelectual y en actuar con integridad y claridad. La búsqueda de la verdad no simplemente es aceptar lo más popular o lo más cómodo. Debe de guiar nuestro juicio, nuestras opiniones y nuestra participación social. Esto es un poco de mi trabajo que hice, donde toco diferentes temas, como por ejemplo la influencia de las redes sociales, que es un obstáculo al pensamiento crítico, la perspectiva estoica, la responsabilidad individual frente al caos informativo, también las consecuencias sociales de la ausencia de pensamiento crítico, y como conclusión, la falta de criterio, el análisis profundo y pensamiento crítico en muchos jóvenes y ciudadanos, especialmente en un contexto saturado de redes sociales, información rápida y modas pasajeras, representa una problemática grave para la sociedad contemporánea. Opinar sin reflexión no solo es irresponsable, sino potencialmente dañino para la convivencia, la justicia y la verdad. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, cada individuo tiene la capacidad y la responsabilidad de cultivar su discernimiento y búsqueda de verdad con honestidad intelectual, de ejercer su juicio con moderación y razonamiento, y de actuar con integridad. Promover la alfabetización crítica, la educación reflexiva y la formación de ciudadanos conscientes debe ser prioridad, tanto a nivel personal como colectivo. Solo así podemos aspirar a una sociedad donde las opiniones estén fundamentadas, los debates sean honestos y la verdad tenga un valor real sobre lo popular o lo cómodo. Como jóvenes y seres humanos responsables es nuestra tarea escuchar antes de juzgar, investigar antes de opinar y reflexionar antes de actuar. Esa es la conclusión de mi trabajo que hice hace unos meses. Y pues creo que es al momento un tema que sigue afectando demasiado. Los problemas geopolíticos que han pasado, Trump invadiendo Venezuela, la guerra entre Israel, Palestina, donde está involucrado Estados Unidos, el reciente caso que se acaba de ver en México, nuestro país, que una, creo que fue gobernadora municipal, tiene a todo un departamento de la CIA metido en nuestro país, donde está violando la soberanía de nuestro país, diferentes temas tan importantes, tan trascendentales que tenemos enfrente, y que nosotros no hagamos el esfuerzo por investigar, por tener una opinión crítica buena, porque simplemente nos da flojera o simplemente queremos estar, como lo menciono acá, en lo cómodo por moda. Es algo muy malo que tenemos nosotros los jóvenes, también la gente adulta, y yo quiero invitar a mi generación, a mis compañeros, a mi universidad, aunque mi universidad no está tan de acuerdo con eso, yo creo, que levantemos la voz, que busquemos
una revolución, un cambio en nuestro país, porque vaya que lo necesitamos, y no solamente en nuestro país, en muchos otros. Pero el gobierno, los medios de comunicación son quienes nos controlan. Y así es como quiero cerrar este video. Era, creo que de 5 minutos, me extendí un poco, pero espero les sea interesante y le guste el video, profe. Y por último, también quiero agradecerle por el empeño y dedicación que le metió a la materia. La verdad es una materia que me gustó demasiado y cómo nos dejó expresarnos durante las clases, escuchando diferentes puntos de opinión. La verdad es algo que se agradece muchísimo. Y eso, profe, gracias por su esfuerzo. Yo creo que igual le pido una disculpa por si en algún momento mis compañeros y yo no tuvimos la mejor de las actitudes en su clase. Y pues eso es todo. Hasta luego.